Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Declare que Dios es fiel. Amén. Me cortaron el ayer, dice mi hijo. Me quitaste la inspiración, pero estaba fluyendo. Amén. Amén. Bueno es el Señor, amén. Bueno, amados, la verdad es que no sé si se recuerdan que el domingo el pastor dijo que iba a ser el culto de hoy. ¿Alguien se recuerda, no? ¿De qué iba a ser? Muy bien. ¿Un resumen de qué cosa? De los 4 evangelios, ¿cierto? Del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Estamos en el mismo lenguaje entonces, ¿cierto? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? No Pedro, no Dieguito, no. Eso. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Amén, amados. Primero agradecerle a Dios por la oportunidad de poder predicar su palabra. La verdad es que fue un desafío esto. ¿Por qué? Porque, gracias hermano, porque mucha información para sintetizarla en una predicación fue muy complejo. Pero lo bueno que no depende de nosotros, depende del Señor el que va ordenando la idea, amado. El Señor te puede guiar en todo, en todo, en todo, en todo. Amén. Y qué bueno es el Señor, ¿cierto? Bueno, y primero enfatizar en la importancia de conocer la palabra, ¿cierto? ¿Alguien le ha servido lo que estamos realizando como iglesia? ¿Alguien puede decir que antes le costaba leer la palabra y ahora se ha obligado a leerla? ¿Estamos todos leyendo la palabra, no? ¿Están acá o no? ¿Sí? A ver, levante la mano los que están leyendo la palabra diaria. Recuerden que Dios lo está mirando, así que no pueden mentir. ¿Ah? Amén. Ya, amén. Los que todavía están ahí al pendiente pueden ponerse al día ya. Recuerden que hay muchas instancias. No solamente leer la Biblia, pueden escucharla. Tú puedes estar haciendo aseo en tu casa, puedes estar trabajando y vas escuchando la palabra. Hay muchas aplicaciones, hay muchas alternativas, amados. Tiempo hay opciones. Es cosa de tener la intención solamente, amén. Como dije, la palabra es la base para nuestro conocimiento espiritual, juntamente con la oración, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que la palabra no se lee como un libro de historia. No se lee como que estoy leyendo el diario, ¿cierto? ¿O se lee así, como un libro de historia solamente? ¿No es cierto? ¿A través de quién tenemos que leer la palabra? Muy bien, del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, dice su palabra. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Y qué más dice? Y más cortante que qué? Que espada de 2 filos, ¿cierto? No dije el versículo para ir avanzando más rápido, ¿ya? Entonces, la palabra nos confronta, ¿cierto? Nos quebranta, nos instruye, nos enseña y nos guía. ¿Qué dice acá? No sé si se puede ver, ¿eh? Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a qué, a hacer lo correcto. La palabra es nuestra guía, amados. La palabra juntamente con el Espíritu Santo. Este es el versículo base de nuestra iglesia. ¿Sabían o no? ¿Sabían que teníamos un versículo base? Que no se debe por los instrumentos. Amén. La debemos leer a través de la revelación del Espíritu Santo, amados. Por eso, siempre que ustedes vayan a leer la palabra, Señor, háblame, guíame. Muchas veces de un mismo versículo el Señor te puede hablar 20 cosas diferentes, amados. ¿Por qué? Porque no es palabra textual, es palabra revelada. Amados, tenemos que entender eso, amén. La palabra se va revelando en nuestra vida. Vamos a entrar en los evangelios entonces, amados. Como dijimos, son los 4 primeros evangelios, ¿cierto? Los evangelios son el corazón del Nuevo Testamento y la base de nuestra fe cristiana. Muchas veces cuando tú dicen, ¿cómo puedo comenzar a leer la palabra? ¿Qué te dicen? Comienza por los evangelios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la historia del Señor Jesús. Amén. Y cada evangelista escribió con un propósito específico. Tenemos 3 evangelios que se dicen que son evangelios sinópticos porque son como símiles, que son, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Saben o no? ¿No saben?
Muy bien. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dice que son símiles. Pero podemos entender que cada evangelio, el autor le quiere dar un orden específico y mostrarnos al Señor Jesús de una manera específica. ¿Por qué? Porque como dice, la palabra es inspirada por Dios. Así que el Espíritu Santo hace como Él quiere. Amén. ¿Entendemos eso, cierto? Que la palabra es inspirada por Dios. Primero, el primer evangelio es el evangelio de Mateo, ¿cierto? ¿Quién fue Mateo? ¿Alguien sabe? Un cobrador de impuestos, ¿cierto? También llamado Leví, ¿cierto? Se conocía como Leví. Lo llamó el Señor. Dijo, Mateo, un cobrador de impuestos. En ese tiempo, ¿cómo se veían los cobradores de impuestos? Ladrones, ¿cierto? Ladrones le iban a robar al pueblo. ¿Por qué? Porque trabajaban ¿para quién? Para los romanos, ¿cierto? Que los romanos tenían esclavizado al pueblo judío. Y ese era Mateo. Amén. Fue llamado por Jesús para ser también uno de los 12 apóstoles, ¿cierto? Se le atribuye la autoridad de su evangelio. En la mayoría de los autores describen eso. La audiencia principal de este libro era ¿para quién entonces? Para los judíos. ¿Ya? El libro de Mateo era principalmente escrito para los judíos. ¿Y cuál era el propósito? Presentar a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Amén. Mateo 1:1. Vamos a leer acá. Solamente Mateo 1:1. Vamos a avanzar rápido ya, en honor al tiempo. ¿No han arreglado el...? Sí. ¿O tengo una hora más para hablar? ¿No? El propósito, ya lo dije, espérate. Mateo 1:1, vamos, ahí. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, ¿cierto? Esa era la promesa que tenían al pueblo, que iban a ser ¿de dónde? ¿Del linaje de quién? Del rey David. ¿Saben quién fue David, cierto? El rey David. ¿Sí? ¿Saben quién fue David o no? ¿Sí? ¿Quién fue David? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo? Muy bien, segundo rey de Israel, después del rey Saúl. ¿Sí? ¿Qué más saben? Que mató a Goliat, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Dilo ya. ¿Qué? Y se metió con la esposa de... que a la Sol le gusta él, ya. Dilo. Se metió con la esposa de su general, ¿cierto? Amén. El libro comienza declarando que Jesús es el Mesías prometido, nombrando ¿qué cosa? Toda la genealogía desde Abraham, pasando por David, cumpliendo la promesa de ¿quién? Del Antiguo Testamento. Por eso el libro comienza con este versículo, porque lo que quiere enfatizar Mateo es que este es el Mesías prometido que estaba esperando el pueblo judío. Por eso comienza con este versículo, para enfatizar eso. Porque tenemos que entender que el pueblo judío estaba esperando que llegara el Mesías, ¿cierto? Estaba esperando esa promesa. Recordemos que el Señor Jesús vino a hacer ese cumplimiento de todo lo escrito por quién? Por los antiguos profetas en el Antiguo Testamento. Mateo 3, del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló quién? El profeta Isaías. Lo estaban declarando en el Antiguo Testamento la venida del Señor Jesús. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Ahí el autor quiere enfatizar eso. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, ¿qué es lo que hará? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice Juan el Bautista. Él los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Esa es la promesa que venía de tiempos en el Antiguo Testamento para el pueblo judío. Amén. Que iba a venir uno primero que iba a bautizar en agua, que iba a preparar el camino. ¿Para quién? ¿Para quién iba a preparar el camino? Para el Mesías, ¿cierto? ¿Y quién era el Mesías prometido al pueblo judío? El Señor Jesús, ¿cierto? Amén.
Aquí el profeta Juan estaba confrontando a los mismos judíos, a los fariseos, a los saduceos, a todos los seos, ¿no? A todos los seos, amén. No a los fariseos y a los saduceos solamente. ¿Sabemos quién eran los fariseos, cierto? ¿Sí? ¿Saben o no, chicos? Ricardo, ¿quién eran los fariseos? ¿Sí? ¿Saben o no? ¿Estamos todos? ¿Sabemos o no sabemos quién eran los fariseos? Eran como los judíos como de renombre, ¿ya? Que eran los que conocían la Torá, conocían la ley, pero el tema espiritual quizás le era un poquito más complicado. Los fariseos creían sí creían en la resurrección, creían en los demonios, creían en los ángeles, no así los saduceos. Esa era la diferencia entre los fariseos y los saduceos, ¿ya? Los dos eran judíos de renombre, que estaban en el Sanedril, que era como la junta de judíos como de renombre, ¿ya? Como los políticos podríamos decir ahora, ¿ya? Para que se entienda, ¿ya? En el contexto que estamos hablando. Y ahí el profeta Juan estaba declarando el poder del Señor Jesús, ¿cierto? Estaba presentando el reino de los cielos, Mateo 3, del 15 al 17. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Y qué vio? El Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor Jesús estaba siendo manifestado ya como el Rey, ¿cierto? Después de ser bautizado, ¿qué pasa? Jesús inicia recién su ministerio. El Señor Jesús vino a cumplir toda la ley, a enseñarnos a nosotros, ¿cierto? Y después de eso, ¿qué pasa? Nos manda este maravilloso sermón, ¿cierto? ¿Conocemos el sermón que se manda después de ser bautizado, no? En Mateo, ¿cómo se llama el sermón? ¿Ah? Sermón del monte, ¿cierto? ¿Sabemos, no? ¿Sabemos cuál es el sermón del monte? ¿O no? Están mirando de cara de... ¿sí? ¿Cuál es el sermón del monte? ¿Alguien sabe o no? Las bienaventuranzas, ¿cierto? Cuando dice la sal de la tierra, ¿sí? No sé, pues, la luz del mundo, no lo voy a nombrar porque es muy largo. El amor hacia los enemigos nos va enseñando todo lo que tenemos que ser como hijos, ¿cierto? Jesús nos enseña la oración, el Padre Nuestro, que tenemos que hacer tesoro en el cielo y no en la tierra, que tenemos que entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Todo eso ocurre en el Sermón del Monte, ¿amén? El Señor Jesús nos enseña toda su divinidad con este sermón. Nos enseña que Él es el Rey legítimo y se enfatiza en todo lo que se está cumpliendo, ¿amén? ¿Por qué? Porque todas las profecías son a través de Él. Amén. Y aquí nos da un versículo clave, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro Rey. ¿Y nos demanda qué cosa? Ir a Él, ¿cierto? Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí. Venid a mí, dice el Señor. Estés viviendo lo que estés viviendo. Tenemos que ir al Señor. Él es el descanso real y la total paz. Y el Rey es el que toma las decisiones del reino. Tenemos que dejar que Dios reine en nuestra vida. Amén. Mateo 22, del 37 al 39. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la clave de nuestro Rey y del reino de Dios. ¿Qué dice? ¿Debemos reinar con qué? ¿Con qué debemos reinar? ¿Qué dice? ¿Cómo tenemos que reinar en el reino de Dios? ¿Qué dice el segundo mandamiento? ¿Amarás a quién? A tu prójimo. ¿Cómo tiene que ser el reino? Un reino de amor, ¿cierto? Un reino de amor. Ese es el reino que tenemos que vivir, un reino de amor. Un reino de amor, no un reino de juzgar,
No un reino de hablar por la espalda. Voy a sacar acá una. Amén. No un reino de. No un reino de juzgar. Amén. Un reino de amor. De amor por el que está al lado. Tenemos que ser piadosos. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Ya? No porque yo estoy bien me despreocupa del que está al lado. Este es el mensaje clave entonces de Mateo. Amén. Jesús es el rey legítimo y el cumplidor de la profecía. Pasemos al Evangelio de Marcos. Segundo Evangelio. Mateo, Marcos. Amén. Marcos, o también conocido como, ¿alguien sabe? ¿Juan Marcos? Ah, pero estáis viendo la serie, ¿o no? ¿No? ¿Eh? ¿No? Muy bien. Marcos o Juan Marcos. Fue un compañero de Pedro y Pablo. Se asocia que este evangelio está basado en la predicación y el relato del apóstol Pedro. Eso yo no lo sabía. Aquí ven que es muy interesante estudiar la palabra. Se dice que el relato de Marcos es casi el 100% es obra del apóstol Pedro. Amén. Eso yo no lo sabía. Interesante. Apóstol Pedro. ¿Por qué? Dice que está basado en los relatos del apóstol Pedro. De Marcos, lo que estamos leyendo Hechos, ¿cierto? ¿Qué se ha visto en Hechos estos últimos capítulos? Ahí aparece Marcos, que tuvo división con el apóstol Pablo, ¿cierto? Y con Bernabé, como que los dejó botados, como que iban a ir a un lado y no quiso ir, como que se acobardó y ahí el apóstol Pablo se enojó con él, amén. Pero más tarde se reconcilió con Pablo. Ese es Marcos, ese es Marcos, ese es Marquito, Juan Marcos, amén. Este libro nos enseña que Jesús es el siervo que sufre, amén. Este libro está principalmente llevado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles, ¿ya? Nosotros somos los gentiles. Propósito: mostrar a Jesús como el siervo obediente e hijo de Dios que vino a servir y dar su vida. Está enfatizada en las obras más que en las palabras. Mire qué maravilloso el libro de Marcos. ¿Está enfatizado en qué? En las obras más que en las palabras. El libro de Mateo era contar mucha historia, narrar. El libro de Marcos va directo al grano, como decimos, directo al hueso, como diríamos. Muestra mucho lo que es el poder del Señor Jesús. Aquí va directo al echó fuera demonios. ¿Ah? Amén. Él calmó la tempestad. Amén. Se centra en la autoridad y el poder de Dios. Como dije, ¿a través de qué? De los milagros. Su poder sobre la naturaleza y sobre los demonios. Y le da un enfoque de Jesús que está al servicio y con un corazón humilde. Maravilloso esto, ¿por qué? ¿Por qué es maravilloso? Porque nos muestra al Señor Dios Todopoderoso, que calma la tempestad, que camina sobre las aguas, que echa fuera demonios, que Él llega a un lado y, oh, Señor Jesús, ¿por qué has venido para acá? Vienes a atormentarnos, ungido de Dios. Sanaba enfermedades, pero sanaba de todos, ciegos, sordos, lo que viniera, paralíticos. El que viniera, el Señor tenía ese poder. Pero ¿qué nos muestra Él? Que Él era humilde. Él era muy humilde. El que dice el Señor, yo no vine a servir. O sea, yo no vine a ser servido, vine a servir. Amén. Ese es el Señor acá en Marcos. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahí el Señor Jesús inicia su ministerio. Pero esta es la diferencia, que acá están enfermos, paralíticos, leprosos. Hasta la suegra de Pedro sanó. Ciegos, sordos, que acá se da mucho énfasis en eso. Comienza a echar fuera demonios. La naturaleza se somete ante el Hijo de Dios, como dije. O sea, todos pensaríamos que esto ya no pararía, que ya el Señor Jesús ya va con todo, ¿no? Diríamos, ya va con todo, ya es imparable. Pero el Señor Jesús nos enseña el camino nuevamente. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre, aquí el Señor Jesús estaba con todo el power, podríamos decir, para que se entienda. Todos ya lo reconocían todos, que echaba fuera demonios, que hacía prodigios, milagros.
¿Y qué nos enseña el Señor Jesús acá? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el mensaje clave de Marcos. Jesús vino a servir y a entregar su vida por muchos. La autoridad y el poder en nuestra vida la tenemos, ¿cierto? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la autoridad y el poder como hijos de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿para qué es eso? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué es eso? ¿Para qué es esa autoridad y ese poder? Para servir. Para servir. No para que aquí vengo yo. Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fuimos llamados a servir, ser siervos y estar al servicio con un corazón humilde y humillado, como lo fue el Señor Jesús, que lo vemos acá en Marcos, entendiendo que no tengo nada bueno. No tengo nada bueno. Todo lo bueno que tengo es Cristo en mí. Ah, sí, hermano, gracias. Gracias, hermano. Esta es la verdadera grandeza del reino de Dios. Porque el mismo Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Maravilloso es el Señor, amén. Santo es tu nombre, papá. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo eres, Señor, que nos guía por el camino, papá. Fluye, Espíritu Santo, fluye en esta hora, Señor. Fluye, 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 fluye. Oh, santo, 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 santo. Tercer, Evangelio de Lucas. Mateo, Marcos. Mateo, Marcos. ¿Quién viene ahora? ¿Evangelio de quién? De Lucas. ¿Quién fue Lucas? ¿Alguien sabe? El médico, ¿cierto? Amigo de Pablo, ¿cierto? Hay una película muy buena que está en Netflix, no sé si la han visto. Búsquela, maravillosa. Yo la vi y salí así como, ya, ¿a quién tengo que predicar? Hermano, impresionante, te deja con una carga en el corazón así. Me fui llorando en el auto del trabajo, hermano. En serio, el Señor me confrontó de una manera. Porque muestra lo... ¿Ah? ¿Cómo? No sé. Pónganle Pablo el apóstol y les va a aparecer. ¿Cómo? Ese. Algo de Pablo del apóstol. Ya, pero... Póngale el apóstol Pablo y les va a aparecer ahí la recomendación, hermano. Sí. No, pero hermano, maravilloso. Porque uno ve la realidad de lo que vivían los cristianos en ese tiempo y uno queda con una carga y dice, estoy acá acostado viendo la película y relajado y realmente es de bendición, amado. Lucas el médico, fue gentil él, no fue judío, amén. Compañero y amigo del apóstol Pablo. Escribió también, ¿qué libro escribió Lucas? Muy bien, sí. Se supone que escribió Hechos, obteniendo relatos de Pablo y de algún otro. Sí, exactamente, por el formato de la escritura que es muy similar al libro de Lucas. Amén. Por el hecho de ser médico se evidencia su detalle para escribir las historias relatadas. Acá enfatiza en qué? En que Jesús es el Salvador de quién? De todos, de todos, de todos, no solamente de los judíos, de todos. Amén. Su audiencia principal, sí, obviamente, fuera a los gentiles, ¿cierto? Especialmente a los griegos, porque se dice que Lucas era griego. El propósito de este libro es presentar a Jesús como el hombre perfecto, pero también como el Salvador universal. ¿Por qué Salvador universal? Porque la sociedad no decía que no valían nada. Ahí estaba el Señor Jesús. Por eso los fariseos estaban así contra el Señor Jesús y decían, ¿cómo estáis comiendo con este tipo? No lo conocen, les decían. ¿No sabes quién es este? Pero el Señor Jesús sí lo conocía. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Para ellos vine yo. Para ellos. Para los enfermos. Exactamente. No vine a los sanos, vine a los enfermos. Y no nos damos cuenta que todos estábamos enfermos. Incluso los que nos creíamos sanos. Bueno es el Señor, amén. Lucas 10, 25
al 37 tenemos la parábola del buen samaritano. No la vamos a leer ya porque es muy larga, pero amén. ¿Conocen la parábola del buen samaritano? ¿Sí? Amén. Pues ya leámosla si tenemos tiempo. 25 y 37. Muy rápido, ¿no? Eso. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, aquí le lanza la parábola, ¿cierto? Dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo, le ignoró. Asimismo un levita, ¿en quién eran los levitas, cierto? ¿Sí? Son como los más espirituales, ellos le van a ayudar. Claro, ¿eh? Claro, ¿qué le hizo? Sí, eso. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano, que eran despreciados por el pueblo judío, eran mirados en menos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y, a ver, sí, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Sí, no, hermano. ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién fue el buen samaritano? El mismo samaritano, ¿cierto? Que era despreciado, ¿cierto? Amén. Eso nos pide el Señor acá. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser compasivos. Tenemos que ser piadosos en el reino. Y si no se dan cuenta, se van enlazando los libros. Marco nos decía que teníamos que ser un evangelio de amor, ¿cierto? Lucas, ¿qué nos dice? Tenemos que ser compasivos. Tenemos que amar al que está al lado. Tenemos que amar al que todos ignoran. Tenemos que orar por las personas. Tenemos que ayunar por las personas, por el hermano que lo vemos mal. Tenemos que preguntar, hermano, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? No solamente ayuda económica, hermano. Puede ayudar en muchas cosas. Muchas veces tan solo con el hecho de escuchar a alguien ya uno le está ayudando, uno está haciendo de bendición, hermano. Esto nos dice el Señor. Aquí entendemos que tenemos que tener el amor al prójimo, pero también entendemos la libertad y la sanidad que nos trae nuestro Señor a través de su infinito amor, ¿cierto? Que también lo podemos ver eso en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo. No lo leamos, esa ya la deberíamos conocer, ¿no? ¿Todos la conocemos? ¿Sí? Ana, ¿qué habla la parábola del hijo? ¿Me dijiste que sí? ¿Qué habla la parábola del hijo pródigo? ¿Ya? ¿El hijo se fue? Ya. Muy resumido, pero bien. Sí. El hijo le pidió la herencia al padre, ¿cierto? Sí, exactamente. El hijo se fue, le pidió la herencia, se la gastó toda, después ya estaba mal, ya voy a volver, dijo. Amén. ¿Y el padre qué hizo cuando el hijo volvió avergonzado? Lo recibió con amor, lo perdonó, le puso nuevas vestiduras, lo honró exactamente, lo restauró. Eso es lo que nos demuestra el Señor. El infinito amor que tiene por nosotros, ¿cierto? Aunque vivamos lo que vivamos, cometamos el error que cometamos, estemos viviendo la situación que estemos viviendo,
El infinito amor de Dios está por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de todo está el amor del Señor. Por encima de todo. Qué maravilloso es esto, ¿cierto? Qué maravilloso. Porque ese amor no tiene comparación. Es un amor que no logramos comprender. Está lejos de nuestra mente. Es tan profundo que nunca lo vamos a comprender. Pero ese es el amor que el Señor tiene por nosotros. Y este es el Jesús que nos quiere mostrar Lucas. Un Jesús misericordioso, bondadoso y piadoso, que nos ama por encima de todas las cosas. A través de sanidades, liberaciones a todos. Y como dije, principalmente a los que eran mirados menos por la sociedad. Por eso este libro enfatiza en la humanidad de Jesús a través de que Él compartía con mujeres, que Él compartía con pobres, con pecadores, con prostitutas, con extranjeros, con todos los que eran despreciados por la sociedad judía en ese tiempo. Pero ese es el que vino al Señor. Jesús vino a buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Miren qué maravilloso. Amén. Lucas 23:34. Y miren aquí, el maravilloso amor del Señor. Lucas 23:34. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Dónde estamos acá? Muy bien, ¿cierto? Estamos en la cruz, ¿cierto? El Señor Jesús ya estaba en la cruz, ya estaba en el último suspiro. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Incluso en el último suspiro el Señor nos demuestra su maravilloso amor. Incluso en el último suspiro. Maravilloso es el Señor, ¿cierto? Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Santo Padre. Qué bueno eres, Señor. Maravilloso, Padre. Amén. Estamos bien de tiempo, sí. Vamos a pasar al Evangelio de Juan, ¿ya? ¿Cuál era la diferencia en el Evangelio de Juan? ¿Cómo? No. ¿Cuál es la diferencia en el Evangelio de Juan con los otros tres? No es sinóptico, ¿cierto? No era denominado un Evangelio sinóptico. Que era muy diferente a los otros. Muy bien. ¿Ustedes saben quién fue este Juan o no? Juan, uno de los 12 apóstoles, ¿cierto? Exactamente, conocido como el discípulo o el siervo amado, ¿cierto? Fue uno de los hombres más cercanos a Jesús. Se dice que dormía en el pecho del Señor Jesús. Eran como, le decía hermano. Después al final le dice a su madre, el Señor Jesús, que este iba a ser su hijo. ¿Conocen todo eso, cierto? Fue uno de los hombres más cercanos a Jesús cuando estuvo en la tierra. También se le considera el autor de ¿qué libro? El Apocalipsis, ¿cierto? Muy bien. Se le considera el autor del libro del Apocalipsis, ¿cierto? Exactamente. Y juntamente con el libro del Apocalipsis, las 3 epístolas de Juan, ¿cierto? Él fue el único apóstol que estuvo presente en lo que estábamos leyendo acá. ¿Dónde? En la crucifixión. No se sabe el contexto de los demás, pero todos ahí hicieron la teletransportación. Ahí, ¿ah? ¿Sí? ¿Ah? Nos vemos. Ya, pero fue el único apóstol que estuvo ahí en la crucifixión, ¿cierto? Este evangelio principalmente nos enfoca en que Jesús es el Hijo de Dios. Su audiencia principal es para todos, es universal. El propósito es demostrar que Jesús es Dios encarnado y que al creer en Él podemos tener ¿qué cosa? Salvación y vida eterna. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí hace analogía acá a Génesis, ¿cierto? A la creación, ¿cierto? Se refiere a que el Señor Jesús es Dios mismo. Exactamente. Estaba en la creación, ¿cierto? Juan 1:14. Y aquel Verbo
¿qué dice? Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 1:1 nos dice que el Señor Jesús es Dios, que estuvo desde el principio, desde el Génesis, estuvo en la creación, creó el universo, y ahora ¿qué nos dice? Que Él estuvo acá, ¿cierto? Estuvo en la tierra, anduvo con nosotros. Ahí declara que Jesús es el que vino a morir por nosotros, ¿cierto? El mismo Dios que estuvo en la creación. Nos muestra a nuestro Señor Jesús como Dios mismo presente en la creación del mundo a través de la palabra de verdad, ¿cierto? La palabra del verbo. Y que ese mismo verbo estuvo presente en la tierra como Hijo de Dios hecho carne. Aquí en Juan, obviamente tenemos el versículo más conocido en la historia del Evangelio, que es Juan 3:16, ¿cierto? A ver, de memoria, a ver. Dios al mundo. Amén. Amén. ¿Cierto? Es el versículo de contra archiconocido del Evangelio, ¿cierto? Tenemos que recitarla de memoria. Aquí en Chile. Sí, aquí en Chile, aquí en Chile. Exactamente. Más usado para evangelizar, ¿cierto? Aquí nos demuestra, ese versículo nos demuestra el increíble amor que Dios tiene por nosotros, ¿cierto? En este libro se ocupa mucho el yo soy, para revelar la divinidad de Cristo. El Señor Jesús se revela mucho como el yo soy, yo soy esto, yo soy acá. Él revela mucho que Él es Dios. Se enfoca en que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de Él alcanzamos la salvación. Mensaje clave del versículo: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amén. Que eso está en Juan 20:31. Amén, amados. Eh, Traté de sintetizar lo que más se pudo ya. Obviamente si ustedes quieren profundizar, porque hay muchas cosas que quedan afuera, si no estaríamos toda la noche con el sermón. Ustedes tienen que ir a la palabra, escudriñar, amado. Es maravilloso todo lo que el Señor nos puede revelar. Es increíble, amado. ¿Contrátame? Juan 20:31. Amén. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su momento. Amén. Bueno es el Señor, ¿cierto? Aquí en Juan tenemos muchas... Amén. Para que tengáis vida en su nombre. Aquí en Juan nos va mostrando muchas situaciones que van viviendo. En Juan 11 nos muestra la resurrección de Lázaro. Amén. Y ahí nos muestra el amor infinito por sus hijos y por sus hermanos, porque a Lázaro le decía que era su amigo, ¿cierto? Amén. Ahí nos muestra que el Señor Jesús tenía poder incluso en la muerte, ¿cierto? Incluso en rescatar de la muerte a una persona y traer la vida. Ahí nos damos cuenta que nada estaba por encima del Señor Jesús. Nada estaba por encima de nuestro Dios, ni siquiera la muerte. Ni siquiera la muerte, amados. En Juan 13 tenemos que Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Conocen ese capítulo, cierto? Esa historia. ¿Qué pasa ahí cuando lava los pies? Exactamente, Pedro le dice, no, pero ¿cómo me vas a lavar tú? Yo te tengo que lavar a ti. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Eh? Fuimos llamados, ¿qué cosa? Para servir, ¿cierto? Y para amar a nuestro prójimo. Fuimos llamados a amar, amados. Aquí se dan cuenta que se enlaza con los otros libros, ¿cierto? Se van enlazando con los otros libros, porque es el evangelio del amor. Aquí nos demuestra, fuimos llamados a amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nuestro reino es el reino del amor. Y aquí tengo el Juan 15, del 1 al 17, que lo vamos a leer ya. Para mí este capítulo engloba todo lo que es el Señor para nosotros, que es la vid verdadera, ¿cierto? Ya saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? Amén. Yo soy la vid verdadera. Atentos acá. Y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús, ¿cierto?
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice el Señor. Solo no podemos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer, amados. Atesoren eso en su corazón. ¿Sí o no, hermano? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis, ¿qué cosa? Mucho fruto, no un poquito de fruto. ¿Cómo se glorifica el Señor en nosotros? Mucho fruto, mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced ¿en qué? En mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor? Guardando los mandamientos, ¿cierto? Avanza, hermano. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahí no, hermano. Esto nos demanda el Señor, ¿cierto? El mensaje que engloba todo lo que hemos leído en estos evangelios, en los 4 evangelios. Primero, tenemos que estar pegados a papá, unidos a Él. ¿Por qué? Porque sin Él nos morimos. Tenemos que amar al que está al lado. Si se dan cuenta, los 4 evangelios se enlazan. ¿Por qué? Porque es la palabra que nos trae nuestro Señor Jesús. Es inspirada por Él, es inspirada por Dios. ¿Y para qué viene? Para guiarnos. Tenemos un solo Cristo en estos 4 libros, pero con 4 perspectivas diferentes. Cada evangelio nos revela una faceta distinta de nuestro Señor Jesús. Mateo, ¿qué nos revelaba? ¿Se recuerdan? Jesús es ¿quién? El rey. ¿El rey de quién? De los judíos. ¿Se recuerdan que Mateo estaba enfocado en el pueblo judío? Mateo nos habla que Jesús es el rey de los judíos y el Mesías prometido, ¿cierto? Este es el rey que debe reinar en nuestras vidas. ¿Está reinando Jesús en tu vida? ¿Está reinando Jesús en tu vida? Marcos nos enseña que Jesús es ¿quién? Es el siervo, ¿cierto? El siervo sufriente. Yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir, decía el Señor. ¿Y qué más decía Marcos? ¿Se recuerdan? Lo dije. ¿Ah? ¿Qué hacía Marcos? ¿Qué nos habla Marcos? Viene ahí. Exactamente. Nos muestra el poder y la autoridad del Señor a través de las obras. Tenemos poder y autoridad. ¿Pero con qué? Con un corazón humilde y humillado. Eso nos trae Marcos. Lucas. Jesús es el hombre perfecto, nos trae Lucas. El hombre compasivo. ¿Estamos viviendo al hombre compasivo nosotros? ¿Qué hacía el Señor acá en Lucas? Se juntaba con todos, ¿cierto? Recibía críticas. ¿Estamos viviendo ese hombre compasivo nosotros? ¿Estamos siendo compasivos con los demás? ¿Estamos manifestando el reino a través del amor y la compasión? Y Juan, ¿qué nos trae a Juan? Que lo vimos recién. ¿Jesús es quién? ¿Se recuerdan? Dios encarnado, ¿cierto? Y es el Hijo de Dios, el Hijo y el Verbo. Nuestro Dios es el Salvador, ¿cierto? Y verdadero Hijo de Dios. Pero también, ¿qué era con Juan? Un Dios amigo, ¿cierto? Un Dios cercano. Ese es nuestro Dios. También es cercano con nosotros. ¿Qué dice la palabra de la vid verdadera? Que Él nos anhela. Él nos anhela y nosotros tenemos que estar pegados a papá.
¿Están viviendo así? Si miras tu vida, ¿puedes decir que estás viviendo como la vid verdadera? Si, si no pasas tiempo con Dios, ¿sientes que necesitas pasar tiempo con Él? ¿Sientes que te estás secando si no pasas tiempo con Él? No sirve solamente venir a la iglesia por venir. No es solamente venir a cantar por cantar. No es solamente andar con la Biblia acá. No es solamente venir con humita al culto. Puedo venir con humita, muy arreglado, pero si mi corazón está lejos de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve? De nada. Me puedo estar perdiendo y de nada sirve, amados. De nada sirve. Señor Jesús nos dice, Él es la vid verdadera. Pongámonos de pie, amados. Jesús, juntos, esos 4 evangelios nos dan una imagen completa de nuestro Salvador. No son relatos contradictorios, son complementarios, como los 4 puntos cardinales que nos orientan hacia dónde, hacia nuestro Señor. Hoy al estudiar los evangelios no solo buscamos información, sino también una transformación. Dios nos llama a conocer a Jesús no solo como una figura histórica, sino, como dice, como nuestro rey, dice Mateo, como nuestro siervo, ¿cierto? Decía Marcos, como nuestro Salvador, decía Lucas, y como nuestro Dios, decía Juan. Debemos vivir a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestras 4 áreas. Amén, amados. Pueden cerrar sus ojitos o para que no se desconcentren.